A ver, ¿listo? Entonces voy a colocar por acá el título. Entonces vamos a ver los criterios de divisibilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces voy a copiarles por aquí. Entonces, son reglas sencillas para saber si un número es divisible por otro número de forma rápida. Entonces, los criterios de divisibilidad son reglas sencillas para saber si un número es divisible por otro número de forma rápida. ¿Listo? Entonces, existen muchos criterios de divisibilidad, pero los primeros que vamos a ver son los de los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Estos son los que vamos a ver el día de hoy, que son los más básicos, los que siempre van a tener presentes ustedes. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguno tiene alguna duda hasta el momento? No, señor. No, señor. ¿Queda claro que es un criterio de divisibilidad? Señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Entonces vamos a iniciar con el número 2. Entonces, criterio de divisibilidad del número 2. Vamos a iniciar con este, ¿listo? Entonces, ¿cuándo es divisible un número por 2? Pues, un número es divisible por 2 si su última cifra es 0 o un número par. Entonces, un número es divisible por 2 si su última cifra es 0 o un número par. Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, ejemplo, 2 puntos. Entonces voy a colocar el número 3816. Entonces, ¿quién me dice si este número que acabé de colocar termina en un número par? Sí, profe. ¿Y termina en Señor. Señor. 6. ¿Cierto que sí? El número 6 es un número par, ¿no? Vamos a subrayarlo acá con un color diferente. El número 6 es número par. Entonces, eso quiere decir que es divisible por el número 2, ¿no? Otro ejemplo. ¿Este termina en número par o en 0? Señor. No, señor, profe. No, señor. ¿Cierto que no? Entonces, no es divisible por 2. ¿Listo? ¿Entendido el criterio de divisibilidad número 2? ¿Entendido el criterio de divisibilidad número 2? Sí, señor. Fácil, ¿no? Muy Sí, fácil. señor. Listo, muy fácil. Vamos con el otro criterio. Vamos con el criterio de divisibilidad del número 3. Entonces les pido por favor que tengan todos en silencio el micrófono para que sus compañeros puedan escuchar. ¿Listo? Entonces el criterio de divisibilidad del número 3. Entonces, ¿cuándo es divisible un número por 3? Entonces, un número
un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, un número es divisible por 3. Por favor, por silencio el micrófono. Gracias. Entonces, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo con el mismo número del ejemplo anterior. Entonces, 3816. Entonces, para saber si es divisible por 3, lo que hacemos es sumar sus cifras. Entonces, vamos a sumar las cifras. Entonces, nos quedaría 3 más 8 más 1 más 6. ¿Cuánto me da esa suma? ¿Quién me dice? 18. 18, profe. Listo, 18. 18 es múltiplo de 3. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Para los que tienen dudas, entonces vuelven a aplicar el criterio. Entonces, como todavía lo pueden volver a aplicar, entonces vuelven a sumar sus cifras. 1 más 8. ¿Cuánto es 1 más 8? 9. 9. ¿Y 9 es múltiplo de 3? Sí, señor. Listo, Sí, bien. señor. ¿Entendido ese criterio? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, coloquemos 4587. Entonces, vamos a sumar sus cifras. Entonces, 4 más 5 más 8 más 7. ¿Cuánto me vas a sumar? 21. 24, profe. 24. 24, profe. Entonces, para los 24 es divisor de 3. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Para los que tienen dudas, vuelven a sumar las cifras. 2 más 4. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. 6, ¿cierto? Y 6 es divisor de 3, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Entendido el criterio de divisibilidad del número 3? Fácil, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Voy a borrar acá arribita para continuar. Vamos con el número 4, ¿listo? Entonces, criterio de divisibilidad del número 4. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo un número es divisible por 4? Entonces, un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son un múltiplo de 4 o cuando termina en doble cero. Entonces, un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son un múltiplo de 4 o cuando termina en doble cero. Entonces, vamos a colocar un ejemplo para entenderlo. Entonces, ejemplo, vamos a colocar el mismo número de los mismos ejemplos. 3816. Entonces, miramos las dos últimas cifras. ¿Cuáles son las dos últimas cifras? ¿Qué número es? 16. El 16. ¿Y el 16 es múltiplo de 4? ¿El 16? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Porque 4 por 4 es 16, ¿no? Otro ejemplo.
¿Este número es divisible entre 4? Según el criterio, miramos las dos últimas cifras. ¿Cuáles son? 0. Y entonces es divisible por 4. ¿Sí es divisible por 4 o no? Sí, señor. Cierto que sí, porque el criterio nos dice que si termina en doble cero, Sí, señor. es divisible entre 4. Otro ejemplo. 7.616. Miramos las dos últimas cifras. 19. ¿Es divisor de 4? No, señor. No, No, señor. ¿cierto? Entonces, este no es divisible por 4. ¿Entendido el criterio de divisibilidad del número 4? Sí, Sí, señor. señor. Fácil, ¿no? Sí, señor. Señor. Listo, voy a borrar aquí. Igual el que necesite puede volver a ver el video. ¿Listo? Vamos con el del 5. Entonces, criterio de divisibilidad del número 5. Entonces, ¿cuándo un número es divisible por 5? Entonces, un número es divisible entre 5 si su última cifra es 0 o 5. ¿Listo? Entonces, un número es dividible entre 5 si su última cifra es 0 o es 5. Un ejemplo. Vamos a hacerlo con el mismo número que llevamos en todos los ejemplos. 3.816. ¿Es divisible entre 5? ¿Sí o no? Llevamos la última cifra. El 6 No, señor. No, señor. no es divisible, ¿no? Otro ejemplo. No, señor. 825. ¿Es divisible entre 5? Miramos la última cifra. ¿El 5 es divisible? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Listo. Fácil ese también, ¿cierto? Sí, señor. ¿Hasta ahí vamos entendiendo todo? ¿Alguna duda? No, señor. ¿Todos entendiendo? No, señor. ¿Sí? Listo. Vamos a continuar. Vamos con el criterio. Criterio de divisibilidad del número 6. Vamos con el número 6. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre el número 6? Entonces, un número es divisible entre 6 si cumple los siguientes casos. 2 puntos. Entonces, si es divisible entre 2 y entre 3 simultáneamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, un número es divisible entre 3 si es en el mismo tiempo divisible entre 2 y entre 3. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan mejor. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos con el número 2814. Entonces, ¿cómo sabemos si es divisible entre 2? ¿Quién se acuerda cuál era el criterio? Que sea par y que termine en 0. Exacto, entonces, ¿este es par o no es par? Señor. Sí, señor. Es par, ¿cierto? Entonces ya cumplió. Entonces es divisible por 2. Ahora, ¿cómo sabemos si este número es divisible por 3?
¿Cómo era el criterio del número 3? Si la suma de sus dígitos, ¿se acuerdan? Que terminara en doble cero. Si la suma de todos estos dígitos es divisible por 3. Entonces, 2 más 8 más 1 más 4. ¿Cuánto me da esa suma? 15. 15, ¿cierto? ¿Y 15 es múltiplo de 3? 10. Para señor. Sí, profe. los que no se acuerdan, ya saben, suman otra vez las cifras. 1 más 5 igual a 6. El 6 es divisor del número 3, ¿cierto? Entonces, también cumplió que es divisible por 3. Entonces, al cumplir los dos criterios, estos dos que tenemos aquí, este y este, significa que sí es divisible entre 6. ¿Listo? Este es un poquito más largo, pero es igual. ¿Listo? Si cumple estas dos condiciones, es divisible por 6. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, señor. Fácil, ¿no? Señor. Esto es más largo, pero, Señor. esto es más largo, pero no es difícil. ¿Listo? Vamos con el otro. Criterio de divisibilidad del número 7. Entonces, ¿cómo es el del número 7? Entonces, un número es divisible entre 7 si al separar la última cifra de la derecha y multiplicarla por 2 y restarla de las cifras restantes, la diferencia, o sea, la resta, es 0 o múltiplo de 7. Esta es un poquito más larga, pero van a ver que es muy fácil. Vamos a colocar un ejemplo para que la entiendan. Pues, ejemplo. Vamos a colocar el número 8771. Entonces, ¿qué nos dice el criterio? Dice, la última cifra de la derecha. ¿Cuál es la última cifra? El 1, ¿cierto? Entonces, la última cifra es el 1. Nos dice, y multiplicarla por 2. Entonces, vamos a multiplicar 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. 2, ¿cierto? 2. Este resultado, el resultado de la multiplicación, se lo vamos a restar a las cifras que sobraron. O sea, al 877 vamos a restar el 2. ¿Listo? ¿Cuánto me da esa resta? 875. Bien, 875. Todavía no sabemos si es múltiplo de 7, ¿no? Porque todavía tenemos un número muy grande, ¿no? Entonces volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuál es la última cifra de ese resultado? El número 5, ¿cierto? Entonces cogemos el número 5, lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. 10. ¿Listo? 10, profe. Entonces ese resultado se lo vamos a restar a los números faltantes. Es decir, 87 menos 10. ¿Cuánto es 87 menos 10? 77, profe. 77. Ya ahora sí este número sabemos que sí es divisor por 7, ¿no? ¿Qué número es? 77 dividido 7, ¿cuánto me da? 7. 11, ¿no? 11. Entonces, ¿entendido el Sí, criterio de señor. divisibilidad del número 7?
Sí, señor. Sí, señor. Multiplicamos la última cifra y el resultado se lo restamos a las cifras restantes. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar 9.831. ¿Cuál es la última cifra? ¿Quién me dice? 1. El 1, ¿cierto? No. ¿Qué vamos a hacer con el 1? Multiplicarlo por ¿cuánto? 2. Por 2, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa multiplicación? 2. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Restar. El 983 le restamos 2, ¿cierto? 2. ¿Cuánto me da esa resta? 381. 981, listo. Es muy grande todavía, entonces no sabemos, ¿cierto? ¿Cuál es la última cifra de ese resultado? 1. El 1, ¿cierto? Volvemos otra vez. Ese 1, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar? 2. Por 2, ¿cierto? Nos da 2. Entonces vamos a restar al 98, le vamos a restar el 2. ¿Cuánto me da esa resta? 96. 96. 96 todavía es grande, ¿no? No sabemos si se pueda o no, ¿cierto? 96 es divisor de 7. ¿Quién me dice? ¿Quién hace la división 96? ¿Cierto que no es divisor? No, señor. No, No, la vamos a hacer aquí a un ladito para que la puedan ver. Entonces 96 dividido 7. Entonces está una vez, ¿cierto? señor. ¿Nos sobra cuánto? 2, ¿cierto? Bajamos ahora el 6, ¿cierto? 26, ¿qué número multiplicado por 7 me da 26? 3. Por 3, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 por 7? 21. ¿Cuánto me sobra acá? 5. Nos sobra 5. 5. Pues ahí ya nos damos cuenta que no es divisor de 7, ¿cierto? Señor. Listo, ¿entendido el criterio de visibilidad del número 7? Sí, señor. Sí, señor. Es un poquito largo, pero no es difícil. ¿Listo? Vamos con el Señor. 8. Criterio de divisibilidad del número 8. ¿Qué nos dice este? Entonces, un número es divisible entre 8 si el número formado por sus 3 últimas cifras es múltiplo de 8 o 3 ceros. Entonces, si terminan 3 ceros, es divisible entre 8. Y si es múltiplo entre 8, entonces un ejemplo, para que sea más claro. Entonces vamos a colocar el número 351.280. Entonces vamos a mirar las 3 últimas cifras, ¿no? Que es el 280. Entonces 280 dividido entre 8, ¿cuánto me da? ¿Quién me dice? Vamos a hacer la división aquí. 35. 35 dijeron por ahí, ¿o cuánto? 35. Listo, ya vamos a verificar entonces. ¿Cuántas veces está 28 en 8? 4. 3, ¿cierto?
3 por 8, 24. Nos sobran 4, ¿cierto? Y bajamos el 0. 0, ¿cierto? 40 en 8, ¿cuántas veces está? 5. 5, ¿no? 5 por 8, 40. Nos sobra 0. ¿Es divisible por 8 todo ese número? Sí, señor. Sí. Solo vamos a mirar las 3 últimas cifras para saber si es divisible por 8 todo el número. ¿Listo? ¿Entendido ese? Señor. Sí, señor. Listo. Vamos con el... Sí, señor. Vamos con el siguiente. Entonces, criterio de divisibilidad del número 9. ¿Cuándo es divisible un número por 9? Entonces, un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Este es similar al del 3, ¿cierto? Que nos toca sumar las cifras. Entonces, un ejemplo. ¿Qué ejemplo vamos a hacer? Vamos a tomar el mismo número que hemos tomado desde el principio. Entonces, 3.816. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar sus cifras, ¿no? 3 más 8 más 1 más 6. ¿Cuánto me das a sumar? 18. 18. 18 es múltiplo de 9. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. El que tiene dudas, No. vuelve a sumar las cifras. 1 más 8. Eso me da 9. Entonces, 9 es divisor de 9, ¿cierto? Sí, señor. Este es similar al del 3, sino que con divisor de 9. ¿Listo? Fácil, ¿no? ¿Alguna duda? Sí, señor. No, señor. Listo, vamos con el otro. Vamos con el número 10. Entonces, ¿cómo sabemos si un número es divisor de 10? Entonces, un número es divisible entre 10 si la última cifra es 0. Entonces, siempre que el número termine en 0, Profe. siempre que el número termine en 0, el número es divisor entre 10. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, voy a colocar un número aquí y ustedes me dicen si sí o si no. ¿Este número es divisible entre 10? Sí, señor. Sí, señor. Terminan 0, ¿cierto? Entonces, sí es divisible entre 10. ¿Listo? Fácil, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vamos con el último. Hola, profe. Hola. Entonces, vamos con el criterio de divisibilidad del número 11, el último que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo sabemos? Un número es divisible entre 11 Entonces, un número es divisible entre 11 si la suma alternada, ya les explico qué es alternada, de sus cifras es múltiplo de 11. Entonces, ya les voy a explicar. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces, tomamos un número, vamos a colocar 3.487. Entonces, ¿qué es una cifra alternada? Entonces,
El 3 lo vamos a sumar al 4. Entonces, escribimos más 3, menos 4, más 8, menos 7. ¿Listo? Entonces, alternada significa, al primero le vamos a colocar el signo más, al segundo el signo menos, al tercero el signo más y al cuarto el signo menos. ¿Listo? Porfa, Valentina, deja micrófono desactivado para que los demás puedan escuchar y ahorita lo activas. ¿Listo? Gracias. Otro ejemplo. Señor. ¿Cuánto nos da esta suma y resta? ¿Quién me dice? 0. Nos da 0, ¿no? 0. El 0 es múltiplo de 11, porque 11 por 0, 0, ¿no? Vamos a colocar otro ejemplo. 7.318. Entonces, ¿cómo sería la suma alternada de ese número? Entonces, el primero positivo, ¿no? Más 7, menos 3, más 1, menos 8. ¿Cuánto me da eso? Doce. ¿Cuánto? 11, profe. No, ¿cuánto me da 11. eso? 7 menos 3 más 1 menos 8. Eso da menos 3, ¿cierto? 4. Como es un número negativo, entonces no nos sirve, no es divisor de 11. ¿Listo? Otro ejemplo. 7.150. ¿Cómo es la suma alternada de este número? Entonces, más 7, menos 1, más 5, menos 0, ¿no? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? 11. 11, ¿cierto? 11. Entonces, ¿es divisor entre 11? 11. Sí, señor. Listo. Bien, listo. Entonces, ¿entendido los criterios de divisibilidad? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Mañana la profe les va a enviar la guía para que miren también. Pero pueden mirar esta clase otra vez y toman apuntes de todos los criterios para que les quede más fácil. ¿Listo? Entonces, apenas salga la clase, por favor, vuelven e ingresan. ¿Listo? Ingresan al mismo enlace. Bueno, apenas ya se va a acabar, entonces por favor ingresan al mismo enlace. Para que podamos conectarnos otra vez y explicarles otras cosas. ¿Listo? Ya se va a cerrar esta, vuelven e ingresan.